Bienvenidos a Ahora Misiones Noticias, tu sitio de noticias en la web. Este es el panorama de noticias locales, nacionales e internacionales de Ahora Misiones. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy, jueves 16 de abril de 2026, les damos la bienvenida a nuestro panorama de noticias. Vamos a estar repasando juntos esas claves, esas noticias que realmente marcan el día a día acá en Misiones, en Argentina y también en el mundo. Así que, sin más, arrancamos. Bueno, y como ya es costumbre, lo primero que hacemos es mirar para arriba a ver qué nos depara el cielo. Y les digo que hoy el día en Misiones nos va a pedir un poquito de paciencia. Así que paraguas en mano y sobre todo mucha precaución al salir. ¿Por qué? Porque está avanzando un frente frío y, créanme, se va a sentir y bastante en toda la provincia. A ver, vamos a ver el detalle, zona por zona, para que sepan bien con qué se van a encontrar. Allá por el sur, en Posadas, por ejemplo, el día arranca con unas lluvias ligeras, la máxima va a rondar los 25 grados, y la buena noticia es que la probabilidad de lluvia va a ir bajando a medida que pasen las horas. Ahora, si nos vamos para el centro, para la zona de Overa, ahí sí, atención, se esperan chaparrones que pueden ser intensos y una humedad que va a superar el 90% de esa que se siente en los huesos. Y para el norte, en la zona de Iguazú, la cosa se pone un poco más seria. Hay que tener más cuidado porque se anuncian tormentas, incluso con algo de actividad eléctrica. Y claro, todo esto no es solo para saber si llevamos paraguas o no, ¿verdad? Impacta y mucho en nuestra rutina de todos los días. Si tienen que salir a la ruta, por favor el doble de precaución. La calzada va a estar mojada, la visibilidad es baja, mejor ir con tiempo. En el campo, esta humedad puede complicar y retrasar la cosecha de nuestra yerba y nuestro té. Y para el turismo, si bien es probable que se cancele alguna que otra excursión, hay que decirlo. El paisaje que deja la lluvia en la selva, en nuestras cataratas, eso tiene una magia muy especial, ¿no creen? Bueno, dejamos por un momento el paraguas y el pronóstico y nos metemos de lleno en lo que está pasando en nuestras ciudades. Vamos a hablar de esos sucesos que marcan la agenda local, las noticias que de verdad nos tocan de cerca. Y lamentablemente, hoy empezamos con temas que son muy delicados y que nos preocupan a todos. En El Dorado se conoció la detención de un dirigente político a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual. Una noticia que, como se imaginarán, ha generado una conmoción muy fuerte en la ciudad. Y no es el único caso que nos mantiene en vilo. En San Pedro, toda la comunidad educativa está en alerta. ¿Qué pasó? Se está investigando a un maestro por supuesto maltrato a sus alumnas. Son dos situaciones que la verdad nos golpean y nos obligan a reflexionar como sociedad. Ahora nos vamos para Posadas, donde hay una noticia que, por suerte, trae un poco de alivio, sobre todo al sector comercial. Seguramente escucharon hablar de la polémica con la tienda Leuté. Se hablaba de una deuda municipal de, casi 190 millones de pesos. Una locura que generó muchísima preocupación. Pero finalmente las autoridades salieron a aclarar el tema y la cifra real es de 8 millones. La diferencia es abismal, ¿no? Un respiro enorme para todos. Bien, dejamos las noticias de las ciudades y ahora sí ampliamos un poco el foco. Vamos a ver qué está pasando a nivel provincial con esas decisiones políticas y económicas que al final del día son las que definen nuestro futuro. La verdad es que la semana viene movidita en lo político y económico, con varios frentes abiertos. Por un lado, tenemos al PJ de Misiones, que ya está ultimando todos los detalles para las elecciones de este domingo. Mientras tanto, el gobierno provincial está llevando reclamos al Congreso Nacional tratando de defender con uñas y dientes nuestras economías regionales. Pero también hay señales de alerta, y algunas son importantes. Preocupa, y la verdad que preocupa mucho, el recorte que vino de Nación para el Plan Remediar. Esto, para que se entienda, afecta directamente el acceso a los medicamentos de miles de misioneros. Y si miramos al campo, otro dato clave. La producción de mandioca acaba de entrar en lo que llaman semáforo rojo. ¿Qué significa esto? Simple y grave. Hoy a los productores les cuesta más producirla de lo que les pagan cuando la venden. O sea, están trabajando a pérdida. Pero no todos son tensiones. También hay iniciativas que buscan sumar, que miran hacia adelante. Y una de ellas es la que encabezó el gobernador Pasalacqua, la entrega de la Constitución de lectura fácil para los estudiantes. La idea es simple pero muy poderosa: acercarles a los chicos el marco legal de una manera que puedan entender, para que conozcan sus derechos, sus deberes y fundamentalmente para que se involucren. Es sin duda una apuesta muy importante para el futuro de nuestra provincia. Y vamos a cerrar el bloque de noticias provinciales con una de esas noticias que de verdad te alegran el día. Nos vamos a Iguazú,
porque después de mucho esperar, por fin llegaron los fondos y la escuela 615 pudo reabrir su comedor. Esto, más allá de la noticia en sí, significa algo enorme, que los chicos vuelven a tener garantizado un servicio que es absolutamente esencial, es un plato de comida asegurado en la mesa. Una noticia excelente, de verdad. Ahora sí, ponemos la mirada en la agenda nacional. Y acá vamos a intentar hacer algo más que solo contar las noticias. Vamos a tratar de analizar esa distancia, a veces enorme, que hay entre lo que se dice desde el poder y lo que nos pasa a nosotros, a la gente, en el día a día. Y el tema que hoy está en boca de todos, el epicentro de la atención, sin dudas es el PAMI. La gran pregunta que se hacen los jubilados, los médicos, las familias, es si lo que está pasando es una reestructuración que era necesaria o si es lisa y llanamente un recorte brutal. Miren, acá tenemos un ejemplo perfecto de lo que los especialistas llaman disonancia cognitiva. ¿Qué es? Es esa sensación incómoda cuando lo que nos dicen choca de frente con lo que estamos viviendo. De un lado, tenemos al ministro de Salud, Mario Lugones, diciendo que los afiliados mayores de 80 años representan una carga muy grande para el sistema. Palabras textuales. Y del otro lado, ¿qué tenemos? El grito desesperado de los jubilados en la calle. Se están muriendo los viejos, no puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención. Es un choque de dos mundos. Son dos realidades que parecen no poder convivir en el mismo país. Y mientras todo esto se discute, el bolsillo, como siempre, no espera. La realidad económica golpea y fuerte. Salió un nuevo informe sindical que intenta responder una pregunta clave. ¿Cuánta plata necesita una familia hoy en Argentina no para ser rica, sino para vivir dignamente? Bueno, la cifra es esta. 2,8 millones de pesos. Sí, 2.800.000 pesos. Un número que nos pone en perspectiva la presión que están sintiendo los hogares para llegar a fin de mes. Y el panorama nacional se completa con otras noticias que no podemos dejar de mencionar. En la justicia, la lupa está puesta sobre el patrimonio del jefe de gabinete Manuel Adorni. En la economía de la gente, un dato que asusta. 7 de cada 10 argentinos están endeudados, y no para comprarse un auto, sino para poder cubrir gastos básicos como la comida o el alquiler. En educación, hay una preocupación enorme por una ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, algo que nos tiene que alertar a todos. Y por último, el FMI, qué decir, aprueba un nuevo desembolso de dólares, pero como ya sabemos, la receta es siempre la misma. Pide a cambio más ajuste y reformas estructurales. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dejamos un poco de lado la política, la economía y nos metemos en el mundo del deporte, que por suerte casi siempre nos regala alguna alegría y nos permite descomprimir un poco. A ver, tuvimos noche de copas internacionales con de todo un poco para los equipos argentinos. En la Libertadores, sorpresón, Independiente Rivadavia dio el batacazo y le ganó al Fluminense nada menos que en Brasil. Y Rosario Central también se trajo un triunfo enorme de Paraguay. 2 alegrías grandes. En la Sudamericana fue una de cal y una de arena. Racing lamentablemente perdió en Brasil, pero River hizo los deberes y ganó de local. Pero como siempre decimos, el deporte es muchísimo más que 90 minutos y un resultado. Y el mejor ejemplo, un ejemplo gigante de superación, nos lo dan ellos, los murciélagos. La selección argentina de fútbol para ciegos está concentrando en Resistencia, allá en Chaco, y no solo están entrenando, están llevando su talento, su historia, su ejemplo de vida a toda la región. Están impulsando el deporte paralímpico como nadie. Son de verdad un orgullo para todos nosotros. Y ya para ir cerrando nuestro panorama de hoy, levantamos un poco la vista del mapa de Argentina y miramos qué está pasando en el resto del mundo. Porque aunque a veces parezca lejano, hoy más que nunca lo que pasa a miles de kilómetros de acá, termina repercutiendo directamente en nuestra realidad. Vamos con un repaso rápido de lo más importante a nivel global. Acá cerquita, en nuestro vecino Brasil, el presidente Lula está proponiendo algo interesante: reducir la jornada laboral a 40 horas por semana. En el plano de los grandes conflictos, hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego, aunque la tensión sigue ahí, latente. La mala noticia del día viene de Europa del Este. Rusia lanzó uno de los mayores bombardeos del año sobre distintas ciudades de Ucrania. Y cerramos con una noticia que da un poco de esperanza desde México. El Senado aprobó una reforma constitucional clave para combatir el feminicidio. Y acá es donde todo se conecta, porque uno escucha esto y se pregunta, bueno, ¿y a mí qué? Y la verdad es que nos afecta, y mucho. ¿Cómo? Por ejemplo,
La guerra en Ucrania o las tensiones en Medio Oriente mueven los precios internacionales de la energía y los alimentos. Y las decisiones económicas que se toman en Brasil, nuestro principal socio comercial, impactan directamente en el valor de lo que Misiones le vende al mundo. No son noticias lejanas, para nada. Y bueno, llegamos al final, y como cada día, me gustaría dejarles una pequeña reflexión. A veces, con tantos titulares, cifras que suben y bajan, conflictos que parecen no tener fin, uno puede sentirse un poco abrumado, ¿no? Pero creo que la verdadera noticia, la que de verdad importa, no siempre está en los grandes portales. A veces está mucho más cerca. Está en la fortaleza que tenemos como comunidad para levantarnos cada mañana y afrontar el día. Y con esa idea, ahora sí llegamos al final de nuestro panorama de noticias. Como siempre, les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Si quieren saber más o profundizar en cualquiera de estos temas, ya lo saben, nos encuentran en nuestra página ahoramisiones.com.ar. Les deseo que tengan un excelente jueves. Esto ha sido todo por las noticias más relevantes del día. Nos vemos en un nuevo informe de Ahora Misiones Noticias. Hasta luego.